Buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les traigo farmacología de antiagregantes y anticoagulantes. Esto es una construcción, digamos, a lo largo del tiempo de distintos conocimientos que vienen del Goodman y del Flores, principalmente las dos bibliografías por lo menos que yo considero más importantes para esta asignatura. Y algunos datos que se pueden obtener, que voy a dejar la referencia bibliográfica para que puedan chequearla, sobre antiagregantes y anticoagulantes. Pero antes de empezar de hablar puramente de la farmacología, me gustaría recordar algunos conceptos y algunas cosas, algunos pasos de cómo se produce la agregación plaquetaria para poder ir metiéndole los grupos farmacológicos en cada paso. Para eso vamos a un dibujito que lo hice en Paint, no soy muy experto dibujando, pero espero que se entienda. Esto es una plaqueta. Esto es un endotelio, estamos adentro, digamos, de un vaso sanguíneo, y si por alguna razón se produce alguna lesión endotelial o quizás la lesión venga desde afuera, por ejemplo una lesión punzante o cortante, va a dejar expuesta de la membrana basal detrás de ese endotelio, por fuera, digamos, si estamos dentro de la arteria, al colágeno. El colágeno va a activar dos glucoproteínas importantes. Uno va a ser a través de un mecanismo directo, es decir, estimulando la glucoproteína 1A2B, y el otro mecanismo va a ser a través de un intermediario que va a ser el factor de von Willebrand, ¿sí? Que es el factor 5 de coagulación. Si recuerdan, en la cascada de coagulación el factor 5 era el que junto al factor 10 activaba la protrombina en trombina. Bueno, ese mismo factor que también va a estar dentro de estos gránulos, ahora van a ver para qué sirven, pero para que más o menos retenga la información, dentro de estos gránulos también va a haber factor de von Willebrand, que bueno, como dijimos, va a ser un intermediario entre la unión del colágeno con la glucoproteína 1B, mientras que en la glucoproteína 1A2B va a ser directa. ¿Qué va a producir esto? Bueno, el primer mecanismo, que es la adhesión. La fosfolipasa 2, que no sé por qué no lo dibujé, la fosfolipasa 2, que está dentro de la plaqueta, va a extraer fosfolípidos, ¿sí? Donde en estos fosfolípidos van a haber eicosanoides, ¿sí? Tenemos el grupo fosfato y el grupo lipídico, que bueno, en este caso va a ser el eicosanoide, que va a formar ácido araquidónico. Recuerden que esa fosfolipasa 2 podría inhibirse por glucocorticoides, pero en este caso vamos a hablar directamente de los fármacos que actúan en este caso puntual. El ácido araquidónico va a servir como sustrato para la COX-1 y la COX-2 para formar algunos autacoides como prostaglandinas, tromboxanos, ¿sí? Y recuerden que la LOX era una enzima que usaba como sustrato para convertir leucotrienos. Importante recordar algunas cosas básicas, que por ejemplo las prostaglandinas tenían funciones, por ejemplo, vasodilatadoras, antiagregantes plaquetarias, y recuerden una cosita importante también, que a nivel de los bronquios generaban broncodilatación, y algunas funciones también importantes a nivel del riñón, que generaba vasodilatación en la arteria renal, y también eran mediadores del dolor en el hipotálamo, las prostaglandinas, y a nivel también de los receptores periféricos como comunicadores parácrinos. Y en el caso de los tromboxanos tenemos todo lo contrario, generaban vasoconstricción, generaban proagregación plaquetaria o agregación plaquetaria, y teníamos también que generaba la broncoconstricción. Es importante entender esto porque después vemos las RAMs de las aspirinas y por qué se producen cuando usamos como antiagregantes. Pero en este caso, entonces recordar que el ácido araquidónico con la COX-1 y la COX-2 se formaban tromboxanos, prostaglandinas también, y esto producía inicialmente una exocitosis de una pequeña proporción de estas vesículas. Y era importante entender esto porque dentro de estas vesículas existe un contenido, y fuera también, o en la membrana, que son importantes para el siguiente paso, que es la activación. En este caso, dentro de estas vesículas va a existir tromboxanotrombina y ADP, ¿sí? Uy, se me saltó la imagen. Tromboxanotrombina y ADP. Y en la membrana, una glucoproteína muy importante para el último paso, que es la agregación plaquetaria, que es la glucoproteína 2B3A. ¿Cuál es la función de liberar cierta proporción de estas vesículas? El ADP va a ser un activador
de toda esta función de esta agregación plaquetaria de una forma de cascada, como reforzando la agregación plaquetaria. Vamos a ver que la trombina y el tromboxano también hacen lo mismo, pero en este caso el ADP me refiero principalmente a este porque es el más importante, porque actúa en un receptor muy importante, que van a generar, bueno, un aumento de la activación plaquetaria, o sea, va a activar muchas plaquetas. Entonces, la liberación proporcional inicial va a generar entonces aumento del ADP. El ADP va a actuar en dos receptores. Y los receptores están mal escritos acá, que es el P2Y12 y el P2Y1. ¿Sí? Estos dos receptores, donde el ADP va a actuar, en un lado va a activar la proteína GQ. También lo hace la trombina y el tromboxano con sus respectivos receptores. La trombina en los receptores PAR1 y 4. Estos receptores sí son importantes. Pero estos tres receptores van a actuar en esta activación, activando la proteína GQ, ¿sí? Que lo que hace es activar la proteína lipasa C, y esto genera diacilglicerol e inositol trifosfato. Y si recuerdan, el inositol trifosfato tenía la función de aumentar los niveles de calcio intracelular a través de la apertura de los receptores que están en el retículo sarcoplásmico. Esta elevación del calcio va a generar, como todos sabemos, la elevada concentración de calcio intracelular libera o moviliza vesículas que están dentro de la plaqueta o dentro de una célula para generar exocitosis, ¿sí? A través de los receptores P2Y12 inactiva de anilato ciclasa, disminuyendo lo que es el AMP cíclico, y esta disminución del AMP cíclico causa aumento de liberación de calcio. No encontré información de por qué la disminución del AMP cíclico aumenta liberación de calcio dentro de las plaquetas. Si vos tenés alguna información o sabés algo, me gustaría que lo comentes. Pero en este caso, la disminución del AMP cíclico aumenta el calcio intracelular y eso también genera una liberación o una exocitosis de estas vesículas. Entonces, el paso importante para generar el tercer paso es la movilización de la glucoproteína 2B3A que va a producir la agregación. La liberación de ADP, trombina y tromboxano va a servir como para amplificar la agregación plaquetaria. Pero lo importante es que recuerdes es que la glucoproteína 2B3A es la que va a mediar la siguiente agregación. Y cuando se empieza a liberar mucha glucoproteína 2B3A a nivel de la membrana plasmática de las plaquetas, va a unirse a lo que es el fibrinógeno con otras plaquetas también activadas con glucoproteína 2B3A y se van a empezar a agregar con esta unión a través del fibrinógeno y se van a empezar a producir agregación de muchas plaquetas. Bueno, ¿y por qué volvemos a este mecanismo fisiológico normal? Porque en cada paso podemos agregarles grupos farmacológicos. En el caso de la COX, por ejemplo, le podemos agregar un inhibidor irreversible de la COX, que era el ácido acetil salicílico. En el segundo paso, que es el paso de activación, el receptor P2Y12, que te había dicho que era importante, podíamos agregar los fármacos este receptor, impidiendo que el ADP lo active, que era el clopidogrel, prasurel, ticagrelor, cangrelor. Recordar cuáles eran reversibles, cuáles eran irreversibles. Recordar que el ticagrelor y el cangrelor eran los reversibles, mientras que el clopidogrel y prasurel eran los irreversibles. El ticagrelor y cangrelor son los más nuevos. Del otro lado, tenemos el receptor PAR1 y PAR4 para trombina, que es inhibido por el borapaxar. Después, si vamos al paso de agregación, ¿sí? El tercer y último paso, teníamos fármacos que actuaban a esta glucoproteína 2B3A, que era eptifibatida, ziximab y tirofiban, ¿sí? Bueno, desarrollado entonces lo que es el mecanismo fisiológico normal de la agregación plaquetaria y el grupo farmacológico donde puede actuar, vamos a empezar hablando entonces de los antiagregantes plaquetarios. Para ello están clasificados como vista en imagen los inhibidores del tromboxano 2, de la vía del ADP con el receptor P2Y12, de la vía de la trombina con el receptor PAR1 y 4, y los inhibición de la vía final común de la agregación plaquetaria, que era la glucoproteína 2B3A, ¿sí? Inhibidor de la COX, nosotros teníamos de dos formas: los inhibidores irreversibles y los reversibles. Los dos van a inhibir la síntesis de tromboxano 2. En este caso el mejor título sería inhibidor irreversible de la COX, en donde va a inhibir obviamente la síntesis de tromboxano. Tenemos la aspirina o ácido acetil salicílico. Algunas cosas importantes de la aspirina es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción, como ya lo nombré, es inhibir irreversiblemente la COX plaquetaria
a determinadas dosis, porque a dosis altas inhibe también otras COX que están, por ejemplo, a nivel endotelial, pero en dosis, ahora vamos a ver las dosis, pero en dosis más o menos bajas inhibe principalmente la placa etaria. Entonces inhibe de forma irreversible la placa etaria. La COX es la enzima que produce prostaglandinas, bueno, también y tromboxanos, que bueno, es lo que van a generar la agregación plaquetaria, porque si se acuerdan, el tromboxano era agregante plaquetario, que estaba en más proporción que la prostaglandina, era proagregante plaquetario y vasoconstrictor principalmente, y broncoconstrictor. Bueno, cuando vamos a los efectos vamos a hablar de las dosis, y cuando tenemos una dosis de 100 miligramos, nosotros vamos a tener que, se dice que no tiene efecto agregante, antiagregante plaquetario. En realidad sí presenta un efecto, pero un efecto muy pequeño, que serviría como para prevención. O sea, no tiene mucho efecto antiagregante. No tiene mucho efecto antiagregante, pero vos quedate con que no es suficiente el efecto antiagregante que tiene. Y los efectos van a ser los siguientes. Al sistema nervioso central y al sistema cardiovascular hay evidencia en donde previene la formación de trombos a nivel de las orejuelas, reduciendo eventos coronarios agudos, reduciendo angina inestable, reduciendo eventos coronarios agudos. ¿Por qué? Porque si sabemos una placa de ateroma, pueden haber daño y eso puede generar la agregación plaquetaria y bueno, y eso se reduce, digamos, a estas dosis. La angina inestable y el infarto a miocardio. En el sistema nervioso central previene lo que es los eventos cerebrovasculares agudos por algunos trombos que pueden pasarse, digamos, a nivel central, y el accidente cerebrovascular isquémico por las mismas causas. Ahora, cuando vamos a dosis un poquito más altas, de 75 a 325 miligramos, e incluyo 75 a estos niveles de 100 porque sí tenía efecto antiagregante plaquetario, ahora sí vamos a tener un efecto antiagregante plaquetario bastante potente. Y estos efectos, ¿sí?, van a generar lo siguiente. No inhibe la COX endotelial, pero sí inhibe fuertemente la COX plaquetaria. ¿Y cómo se traduce esto? La no inhibición de la COX endotelial lo que va a generar es que siga produciendo un autacoide conocido como prostaciclina. Y si te acordás que en el comienzo del video te dije que la prostaciclina era igual a la prostaglandina, y estas eran vasodilatadoras, eran antiagregantes plaquetarias, ¿sí? La prostaciclina también tenía alguna función en lo que es el flujo sanguíneo renal, en la hiperalgesia. Y al inhibir fuertemente la COX plaquetaria, es decir, dentro de la plaqueta, inhibe la formación, como te había dicho, de los autacoides tromboxano y prostaglandinas. Si bien las prostaglandinas son vasodilatadoras, los tromboxanos se producen en mayor cantidad que las prostaglandinas. Y los tromboxanos tenían acción contraria a lo que eran las prostaciclinas y prostaglandinas, que eran la broncoconstricción, la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Entonces, en este caso, al inhibir esto, no se forman tromboxano y prostaglandina, es decir, esta COX plaquetaria no funciona. Lo que sí vamos a tener es que la prostaciclina generada por el endotelio va a generar vasodilatación y va a potenciar el efecto antiagregante. Y vamos a entender por qué a dosis tan altas, cuando se inhibe la prostaciclina del endotelio, relativamente pierde el efecto antiagregante. Entonces, cuando vamos a dosis más altas de 500 miligramos, vamos a estar hablando de otro efecto que es antiinflamatorio. Se dice que a estas dosis también generan antipiresis porque se inhiben las prostaglandinas a nivel del hipotálamo. Esta otra información que dice que a otras dosis generaba antipiresis, pero no he encontrado información al respecto sobre eso. Si vos tenés alguna información y referencia, me gustaría que lo digas en los comentarios. Pero en este caso el proceso antiinflamatorio va a ser porque inhibe la COX endotelial y suprime la síntesis de las prostaciclinas, que eran mediadores inflamatorios. Me olvidé mencionar que las prostaciclinas son mediadores inflamatorios. Existe otra información en el Flores, si no me equivoco, si no mal recuerdo, que habla sobre que las prostaglandinas también tienen efectos en la quimiotaxis y en la inhibición de la función de los granulocitos y mastocitos, y que también tenían, aparte de la citoprotección gástrica, la inhibición de los linfocitos T, y que por eso son los efectos antiinflamatorios de la aspirina. Si querés tomarlo esa información, pero lo que yo tengo sintetizado acá es que por la inhibición de la COX endotelial que suprime la síntesis de prostaciclinas,
que eran mediadores inflamatorios, genera antiinflamación, ¿sí? También son antipiréticas las aspirinas, pero no tengo información al respecto de cómo produce la antipiresis. Bueno, la farmacocinética de la aspirina, lo importante o lo diferente que te puedo aportar en este video es que, bueno, es un ácido con una constante de disociación de 3,5, es decir, que a ese pH está el 50% disociado, y eso es importante de entender que cuando se alcaliniza la orina aumenta la excreción de este ácido, ¿sí? Bueno, entonces, pasando a las RAMs, hay dos principales, que es la lesión gastrointestinal, sí, que genera hemorragias gastrointestinales, y la hipersensibilidad. La hemorragia, bueno, es muy gastrolesivo, la aspirina es muy gastrolesivo, y la hipersensibilidad se produce por algo interesante. Si recordás un poquito más atrás, te había dicho que la LOX genera leucotrienos. Y los leucotrienos tenían acciones similares a los tromboxanos, que eran broncoconstrictores, ¿sí? En este caso, ¿por qué se produce la crisis de asma? Porque cuando vos inhibís la COX, tanto endotelial como plaquetaria, es decir, vos estás inhibiendo la enzima, no estás disminuyendo la cantidad de sustrato. Entonces, esa cantidad de sustrato empieza a aumentar y esta enzima que va a usar es la LOX, ¿sí? Y la LOX formaba leucotrienos y estos leucotrienos producían broncoconstricción. Esa sería la explicación y acá te dejo por si querés leer lo que sinteticé. Bueno, y pasando a lo que es los inhibidores competitivos reversibles de la COX, solo lo voy a mencionar porque esto se ve más en AINES, que es el indofeno triflusal y la sulfimpirazona. Ahora, cuando pasamos a la vía de inhibición del ADP, que si recordás la imagen era el receptor P2Y12, está mal escrito acá, lo vuelvo a mencionar, vamos a hablar de estos 4 fármacos, ¿sí? Y vamos a organizarlo de esta manera. Vamos a poner reversibles e irreversibles. Los irreversibles, que son los primeros, reversibles son los más nuevos, vamos a tener clopidogrel y el prasugrel. Recordad que el prasugrel es más potente que el clopidogrel, es una característica esencial de esto. Y que el clopidogrel no es tan potente, pero se está estudiando usar como reemplazo de la aspirina. Te voy a mencionar algunas características, usos y RAMs, ¿sí? Algunas de estas generalidades que te había dicho es que estos son profármacos. Recordar que clopidogrel y prasugrel son profármacos. Y acá una característica importante que es cuando un paciente está antiagregado, se debe omitir esta toma de este fármaco por 5 días para el clopidogrel y por 7 días para el prasugrel. Para que vayas conectando, te puedo decir que en los reversibles tenemos cangrelor, ticagrelor, y en el caso del ticagrelor son también 2 a 3 días, o sea, se va disminuyendo. Lo puedes ver acá, y que no son profármacos. 5 días, 7 días, para el ticagrelor 2 a 3 días, y el cangrelor, el más nuevo, es de unas horas nomás. De 1 hora después de suspender la medicación cesa el efecto antiplaquetario. Entonces los dos son profármacos y el clopidogrel no se administra con inhibidores de la bomba de protones porque usan la P450 y esto puede generar la interacción, digamos, a nivel farmacológico y no generando básicamente el metabolito activo que se necesita para que actúe como antiagregante. Bueno, y los usos del clopidogrel principalmente existe evidencia para la angina, también para la colocación de stents, para el infarto miocardio. Infarto miocardio, angina estable, colocación de los stents que te dije tanto a nivel coronario, carotídeo, vascular periférico y la prevención secundaria del ácido isquémico. Esta es una información que encontré en el Goodman que básicamente menciona que en este caso hay mejor efecto antitrombótico que aspirina y que en combinación con la aspirina los efectos son sinérgicos y la información es esta, con esta referencia. En un estudio la combinación de clopidogrel con aspirina fue claramente superior a la aspirina sola. Este hallazgo sugiere que las acciones de dos fármacos son sinérgicas, como cabría esperar por sus mecanismos de acción distintos. Esto con respecto a los usos. Ahora, sus RAMs, el clopidogrel tiene las mismas RAMs que aspirina, pero se dice que tiene menos efectos a nivel de los sangrados del tubo digestivo, o sea, menos efectos gastrolesivos, pero generan trombocitopenia y púrpura trombótica. En este caso tenemos que la menor frecuencia de trombocitopenia y leucopenia, aunque se han publicado casos de púrpura trombocitopénica trombótica. Y en el caso del sangrado del tubo digestivo, nosotros tenemos el margen de seguridad es similar al ácido acetil salicílico, pero con menor sangrados gástricos. Esta información la saqué del Flores. Bueno, avanzando un poco con
con estos inhibidores del receptor P2 y 12 vamos a tener el prasugrel, que como característica esencial es mucho más potente que clopidogrel y por ende va a tener RAMs más potentes. Entonces era un profármaco, si te acordás de un profármaco que necesitaba 7 días antes de la cirugía, sacar 7 días antes de una cirugía, y su efecto es más rápido y el efecto antitrombótico es más potente. Bueno, su farmacocinética, la absorción es completa, la metabolización es intestinal principalmente y luego, o sea que tiene metabolización de primer paso, y luego por P450 se activa, porque si recordás, el prasugrel también era un profármaco, ¿sí? En un solo paso, mientras que el clopidogrel en 2 pasos. Sus usos son casi similares al clopidogrel, pero existe evidencia también de que conjuntamente con aspirina se usa para síndromes coronarios agudos e infarto agudo del miocardio. Es decir, casi igual que clopidogrel, pero recordad que es un poco más potente. Las RAMs, como son más potentes, pueden generar mayor riesgo de hemorragias, ¿sí? Bueno, pasando a lo que son los fármacos reversibles, ¿sí? Son fármacos más nuevos, tenemos el ticagrelor y el cangrelor. La generalidad de estos fármacos vamos a tener que no son profármacos, o sea que ya son fármacos activos, ¿sí? Y lo importante es que el ticagrelor te había dicho que solo necesita 2 a 3 días retirar, que es el más selectivo y específico, y que el cangrelor necesitaba solo unas horas para que termine su efecto antiplaquetario. Cuando vamos a la farmacocinética del ticagrelor, vamos a tener que se administra por vía oral, se absorbe 1/3 de la dosis, el inicio de acción es rápido y también se metaboliza por P450, así que ojo con las interacciones de este fármaco. Bueno, y acá como que repetí básicamente las cosas importantes. La vía oral, el efecto es de 12 horas y se administra 2 veces al día. Esa diferencia vamos a encontrar con el cangrelor, que la vía es endovenosa y el tiempo de vida media es muy corta. Y los usos del cangrelor para pacientes principalmente que tienen riesgos o problemas de formación de trombos en una colocación de un stent. Por ejemplo, en una angina de pecho, en una estenosis de las arterias coronarias, en la colocación del stent, nosotros tenemos que en esos pacientes con riesgo de generar trombos se administra este fármaco. Y las RAMs, básicamente hemorragia, ¿sí? Como todos los fármacos que son antiagregantes o anticoagulantes. Bueno, ahora pasamos a los inhibidores de la vía de trombina que te había mostrado en la imagen, que eran los receptores PAR1 y PAR4, ¿sí? Receptores de trombina que también hacían lo mismo, activaban GQ para liberar esta exocitosis de las vesículas, ¿sí? Con la glucoproteína principalmente, que va a generar la agregación. Y vamos a tener entonces el Vorapaxar como único fármaco. Dos cosas importantes. Su farmacocinética, vía oral, la biodisponibilidad es del 90%, también tiene metabolismo por la P450 y su tiempo de vida media es muy corta. Se utiliza para el infarto de la enfermedad arterial periférica. Y por último vamos a tener la inhibición de la vía final de agregación plaquetaria, que si te acordás era la glucoproteína 2B3A antagonizando estos receptores, ¿sí? La aptifioativa Ciximab y el tirofiban. Teníamos entonces inhibidor del 2B3A que se usan para urgencias y teníamos los tres que había nombrado, Asipsimab, Eptifibatia y Tirofiban. El Asipsimab, como pueden ver, es un anticuerpo monoclonal y estos dos son moléculas. Bueno, ¿qué son anticuerpo monoclonal? Entonces, que se elimina por plasma, por proteólisis, la semivida es de pocos minutos, o sea, un tiempo de vida media corta, pero que tiene una semivida porque es un anticuerpo monoclonal en biofase de 8 a 24 horas. Es decir, que el anticuerpo se encuentra en el lugar del receptor de 8 a 24 horas, pero se elimina en el plasma por proteólisis en pocos minutos. Y se puede encontrar en biofase de 8 a 24 horas o hasta 2 semanas. Bueno, y los usos, si los usos van a ser una sola vez, porque seguramente ya sabes por qué, porque es un anticuerpo monoclonal, y se usa para infarto con riesgo de trombosis, ¿sí? Se usa para el infarto a miocardio con carga trombótica y previene el reinfarto. Se puede usar una sola vez porque es un anticuerpo, entonces lo que va a hacer el sistema inmune va a desarrollar anticuerpos anti-Asipsimab, ¿sí? Entonces solamente se puede usar una vez. ¿Cuáles son las RAMs? Bueno, las RAMs van a ser hemorragia, mayor frecuencia que cualquier otro antiagregante y trombocitopenia, ¿sí? Son muy potentes. La aptifioatia entonces es una molécula, ¿sí? Una molécula que compite con el fibrinógeno y el factor de von Willebrand en la agregación plaquetaria por el receptor que tiene. Que si te acordás, volviendo a esta imagen, nosotros teníamos que la glucoproteína 2B3A se unía mediante el fibrinógeno y acá es donde este fármaco va a competir para que esta agregación plaquetaria no se produzca. ¿Y por qué también dice que compite con el factor de von Willebrand? Porque bueno, si nosotros vamos y editamos la imagen, esta glucoproteína 2B3A, ¿sí? También va a usar
¿sí?, al factor de von Willebrand, donde interactuaba era a través de la competencia con el factor de von Willebrand y con la competencia con el fibrinógeno. Y si te acordás que te había dicho en el comienzo de la clase que el factor de von Willebrand se libera de estas vesículas, entonces como amplifica, digamos, la agregación plaquetaria, no solamente participa en la adhesión, sino que también en la agregación. Y su tiempo de vida media es de 1,5 a 2,5 horas. Se necesitan 15 a 30 minutos para volver a tener la función plaquetaria normal, ¿sí? La eliminación es renal. Y sus RAMs, bueno, más de lo mismo, hemorragia, trombocitopenias y un síndrome coronario agudo. Puede generar un síndrome coronario agudo. Tirofiban por su parte es una molécula pequeña de muy corta duración, con efecto, indicación y RAM muy similares a la ptifibatida. Bueno, y con esto terminamos lo que es antiagregantes plaquetarios. Bueno, te agradezco por ver el video, por llegar hasta acá. Y algunas aclaraciones importantes que tengo para hacerte sobre este video, el contenido de este video, es que primero y principal, no soy médico, soy estudiante de medicina, y vos te preguntarás, ¿por qué enseño si todavía no soy médico, no soy profe de esta materia? Bueno, también es un método de aprendizaje, porque si escucharon la frase que dice el que enseña aprende 2 veces, la verdad tiene mucho sentido y mucha razón, porque cuando uno explica a veces se obliga a repetir la información que uno aprendió y después a chequearla que sea correcta y reforzar conocimiento, y después te ayuda a recordar cosas que quizás estudiando sin presión uno no se va a acordar. Entonces sirve mucho ese método y yo lo recomiendo bastante. Entonces vas a ver que hay algunas cosas que se remite mucho o puntualmente a la bibliografía que usé. Entonces la información que está en el video no es incorrecta, pero sí va a ocurrir que puntualmente en algún fármaco en específico existan indicaciones o existan algunas puntualidades que el médico que quizás te está dando la clase señala, y es importante que lo sepas, quizás en la emergencia o quizás en su especialidad. Entonces, que este video te sirva como una guía o que te sirva como una estructura para empezar a entender un poco de cada fármaco y su mecanismo. Importante eso entonces, que si tenés tu profesor que te da tu clase, que anotes las puntualidades que te da sobre ese fármaco, porque hay muchas cosas, digamos, no se desprende de su uso principal, y mucho más hablando de antiagregantes, pero ten en cuenta lo que te diga tu docente, que es muy importante a la hora de estudiar la materia y es lo que principalmente te van a tomar. Esto solamente usalo como estructura o usalo como una forma de guía para ir entendiendo cómo ir afrontando la materia. Lo segundo, sobre el video, si hay algunas cosas o alguna incoherencia o alguna falta de cohesión en lo que digo, me gustaría que lo señales, porque a veces hablando o explicando el tema, y cuando pasan varios minutos, varias horas, hablando, explicando, porque en la edición del video se hace largo, quizás alguno diga incoherencias. Entonces si detectás en alguna parte del video que es así, que digo algo que no tiene sentido, me gustaría que lo comentes y muestres en qué parte del video ocurrió. Si tenés información extra, como te había comentado también durante el desarrollo del video, si tenés alguna sugerencia o si tenés alguna aclaración sobre algunas cosas de lo que he explicado, me gustaría también que lo digas en los comentarios. Bueno, y tercero y último, agradecerte de nuevo por haber visto el video y espero que te haya sido útil. Si le podés dar un like, me ayudaría mucho porque se difunde el video y quizás le llegue a una persona que necesite. Y si tenés una persona que está estudiando esta materia y necesita alguna guía, mandar este video me va a servir a mí también un montón. Bueno, sin más nada que agregar, me despido, espero que te haya sido útil y nos vemos hasta pronto en el siguiente video.